días, tardes o noches, amigos, familia, nuevos miembros del canal. Gracias por estar en este capítulo número 3 de su podcast Surreal. Yo soy Armando Meléndez. Esta noche tenemos a un personaje inigualable, nuestro amigo Carlos Ceseña, esgrimista y medallista de oro en su arma, que es el florete, abogado de profesión y apasionado del análisis del inconsciente colectivo y personal de Carl Jung. ¿Cómo has estado, hermanito? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Siguiendo la retórica de Armando. Para mí es un honor estar acá, de verdad, y me siento complacido de poder acompañarte y que te parezca un poco interesante. Sí. Mi trasfondo, quizás un poco académico. Claro, sí, siempre es una conversación interesante y de hecho por eso estás sentado aquí en el capítulo 3 de Surreal, porque siempre es una buena plática hablar con vos. Saludan antes que todo, ¿verdad? Así que ¿Cómo no? Gracias. Contame, ¿cómo has estado? Bien, la verdad, una semana, bueno, para los que no saben, ahora es viernes. Así que ya tenemos la semana laboral casi terminada, o los que trabajan mañana, casi también, vea. Qué bueno. Bien, con trabajo, que es lo bueno. ¿Tu semana no estuvo muy cargada de trabajo, más o menos, lo normal? Un poco, la verdad es que es como bien fluctuante, a veces se carga demasiado y a veces que baja, que permite un poco de lectura durante la tarde. ¿Te gusta leer durante la tarde, después del almuerzo o qué? Durante el almuerzo me gusta leer un poco, a veces, no es que siempre vea, siempre uno ve el teléfono, ve resultados deportivos y todo eso, vea. Okay. O ve la farándula, los chambres de Twitter. De lo que está pasando. Twitter es la red social que consultas más para darte cuenta de qué está pasando, ¿qué? Digamos, para tener un contexto, digamos, informativo, ¿vea? Para informarme, sí, consulto Twitter, ¿vea? Porque a mí me gusta consultar Facebook. Facebook Ajá. También es buena. Sí. En Twitter a veces siento que puede ser de que la información no sea tan verídica o sentís que sí, que no hay mucho... Bueno, cuando no me salen páginas amarillistas o brutalistas de México, ¿vea? Sí, es que depende de lo que uno siga también, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Mira, bueno, para los que no te conocen, hay mucha gente que va a ver el capítulo y te conoce mucho, ¿verdad? Pero contame, ¿quién es Carlos Ceseña? Yo siento que esa pregunta es un poco así como entrevista, esto es un podcast, es diferente, pero sí. Tú fuiste como atleta y todo eso. Sí, mi nombre es Carlos Ceseña, es mi apellido, que no es muy común, pero es con doble C, algunos se escribe con Z, pero abogado de profesión, trabajo en una institución pública, practiqué esgrima por mucho tiempo de mi vida, creo que fue el forjador de toda mi vida. Okay. Y apasionado por el deporte, verlo, practicarlo. Cualquier tipo de deporte, ¿tenés uno favorito aparte del esgrima que ya mencionaste? El fútbol, ¿verdad? Como toda masa, sí, ¿verdad? Se mueve por el fútbol y no soy la excepción. Está buena la Champions ahorita. Yo no soy tan seguidor, mis amigos lo saben, pero me gusta ahí ponerme en las semifinales y en las finales a ver cómo va. No, sí, bueno, y lo peor es cuando uno pica o lo pican sus amigos, ¿verdad? A mí me gusta molestar a un par de amigos, saludos allá. No, me reservo los nombres. Sí, no vamos a decir porque no le van a dar like al... Pero nada personal, todo es con el fin de darle morbo al resultado. Entonces, podés decir que el fútbol entonces es como el deporte rey en todo el mundo, pero sí. es tu deporte principal que te ha gustado siempre. ¿Y en segundo lugar pondría el esgrima o al revés? No, bueno, en algún momento de mi vida sí fue el más importante. Cuando crecí jugando fútbol en la colonia donde yo nací, donde crecí y me forjé en mi niñez. Posteriormente me dediqué al esgrima por un no resultado en fútbol, ¿verdad? Entonces, posteriormente sí, esgrima fue lo más importante en mi carrera deportiva.
¿Por qué llegas a la esgrima si te gustaba tanto el fútbol? Yo te he visto jugar, yo no sé jugar, pero me gusta ir a masconear, vos sabés, pero lo Sí. hacemos de vez en cuando, pero y veo que sí tenés un buen nivel para jugar, pero Gracias. de nada, gracias. Pero ¿por qué decidiste el esgrima y no otra cosa como tenis o otra cosa que una federación diferente, no sé? Vaya, fíjate que, bueno, yo crecí en una colonia popular. Ujú. Popular, vamos a decir. Ese es el Entonces, término. sí, Sí. entonces a los niños los ponían a jugar fútbol y era una forma de esparcimiento, había como medios de tratar de evitar la violencia mediante el fútbol, entonces casi siempre se canalizaba a través de la práctica deportiva en el fútbol, ¿verdad? Entonces yo crecí jugando fútbol, de hecho me decían la mosquita porque yo no soy de tan alta estatura, una Ajá. altura promedio, pero siempre jugué con personas más grandes. Entonces yo era así todo que me metía en todos lados, ahí jugando, le metía el pie a lo Bien grande. a lo Messi o qué. Nah, qué galán. Si terminé, bueno, una vez que choqué con alguien más grande que yo, explotamos las pelotillas de esas de plástico. Ajá, las que valían, bueno, antes 15 centavos. 15 hoy centavos. ya valen $1 quizá. Costaba una cora, me acuerdo, la última que compré. Ajá. Ajá. Y la cosa es de que la exploté y caí como ¿cómo se llama? Donde que solo van puestas las piezas. Adoquín. Ajá. Y me reventé la cabeza. Bueno. Y eso fue en un pueblo, ¿verdad? Entonces, y así, entonces, siempre jugué con personas más grandes, hasta que en una de esas torneos intercoloniales, digámoslo, ¿verdad? Ajá. Que jugaba la Montemaría, la Crediza, la 22 de abril, la Iberia y todo eso, ¿verdad? La Campanera, todo aquí en Soyapango, ¿verdad? Entonces, una de esas me dijeron, vaya, vamos a hacer una visoría porque vamos a sacar la selección de Soyapango. En eso yo empecé a jugar, ¿verdad? Y les gustó cómo yo jugaba en ese momento, quizás tenía unos 10 años. Y me escogieron. Y así fui jugando con la selección de Soyapango. De ahí me escogió también una academia que era muy famosa ya por los años 2000, 2010 para allá, que era La Chelona. La Chelona Rodríguez Sí, sí. tenía una academia, entonces Ajá. me becaron ahí. Entonces era como de los niños becados. Ok. Y empecé a jugar, llegué a jugar con la Reserva de San Salvador, que era un equipo de primera división en ese momento. Entonces entrenaba con ellos, me hice más o menos bueno y así. Llegó el punto de que yo ya me creía un futbolista, ya me Ok. creía un jugador de fútbol. ¿Tu edad para entonces? Tenía 13 años, 13, 14 años, me acuerdo yo que Ajá. mi mamá me iba a dejar al Parque Libertad, nos íbamos en la 9 y mi mamá tenía que estar pendiente de mis otros hermanos, tengo otros 2 hermanos, que ellos practicaban esgrima en las tardes, después Ah, de, ok. de la escuela, en mi caso, y mi hermano es el colegio. Yo estudié en una escuela pública, entonces yo iba, mi mamá me dejaba en el Parque Libertad y se iba para el Palacio de los Deportes y por el Parque Infantil con mis hermanos a practicar esgrima. Ok. Y me dejaba, yo abordaba la 34 y me iba a San Benito donde entrenaba la Chelona. Entonces, en una de esas, ya pasar un año quizás entrenando a ese nivel ya de formación para profesional. Sí. Y las cosas de que estaban convocando para la sub-15, ¿verdad? Yo jugué en la sub-15 de El Salvador. Ujú. Y yo feliz, vea, aunque no era el titular, pero estaba de cambio, tenía mi camisita de la selección, vea, yo feliz. Sí. Llegué al punto que todos mis compañeros se rasuraban las piernas, vea. Yo Con los desconozco, total 90. Tengo mis total 90, cabal. Sí, sí. Es poderoso, vea. Ojalá que... Ya regresaron y te Ya voy a pasar regresaron. el contacto. Aunque Quizá no sé voy si a, son- voy a comprar uno yo para ir a Mira, masconear. yo no sé si son originales, vea, pero me pasaron un contacto que dicen que $90. Vea. Bien los conseguimos a menos. Pues sí, para echar a musquear Pues nada sí. más, vea. Ajá. 2 No, partidos pero... y... Sí, y se van. No, pero qué chivo que tus hermanos también estuvieron como en la misma línea de esgrima. Ellos también fueron, bueno, ya vas a platicar más a lo que llegaste con el esgrima, pero ellos también estuvieron en competencias y toda la cosa, o se quedaron solo en el entreno. Bueno, la finalidad de la práctica deportiva era para que tuviéramos algo que hacer en las tardes, que no estuviéramos en la tele o en la calle. Entonces mi mamá dijo, le voy a meter a hacer algún deporte. Mis hermanos optaron por ir a practicar esgrima, porque tenemos un conocido que de la familia que ya practicaba, entonces sí, los recomendó, vayan. Entonces mi mamá siguió la sugerencia y lo llevó. Ok. Entonces, como te decía, hubo
pasando el tiempo, que yo ya me creía futbolista, decía yo en formación, estaban haciendo las convocatorias para la sub-17, ya tenía 15 años iba a cumplir, 14 tenía. Y no me convocaron, y yo estaba tan triste, que dije, no, ya dejo el fútbol, vea. Tu primera decepción deportiva. Sí, esa fue la necesaria. Sí, porque eso fue el punto de inflexión para ya decir, me voy a quedar con el esgrima entonces. Sí. No fue, o sea, en el momento fue doloroso decir, no me seleccionaron, pero sí se voy a seguir tratando, porque hay muchos que a lo mejor se quedan en eso, porque hay muchos jóvenes que se quedan con ese sueño de que es que voy a ser futbolista o nada. Sí, pero tomaste la opción B. Ajá. Quizás no es que yo dije, lo dejé, o quizás vea, se dio. Que bueno, un día no fui a entrenar y fui a ver a mis hermanos entrenar, vea, y me llamó la atención los ejercicios que hacían, que eran más juegos, que era más recreativo, porque mis hermanos estaban en la escuela de formación en ese momento de la Federación de Esgrima. Entonces me pareció interesante verlos, y en una de esas me vio sentado, porque yo andaba con mi indumentaria deportiva, con mi ropita ahí, vea, para ir a entrenar. Ajá. Con las medias ahí y todo, vea. Y el entrenador me llamó, vení a entrenar con nosotros, vea. Y yo ahí todo con pena, vea. Ajá. Y comencé a entrenar y empezó a sugestionarme el entrenador. Saludos a Pancho. Saludos. Ojalá que vea el podcast. Ojalá, y le vamos a mandar el link. Está bien. Entonces me sugestionó y me dijo que tenía características muy coordinadas y necesarias para el esgrima. Me puso a saltar escalera, me puso a hacer como ejercicios de coordinación, y le resultaron para él, a su parecer, que era coordinado. Y me dijo que llegara el siguiente día. Y yo me sentía en ese momento desmotivado por una decepción, a mi parecer, deportiva, ¿verdad? Sí. Y así fue. Así, día tras día, me iba sugestionando. O sea, me sugestionó y yo me la creí, y yo me veía y decía, sí es cierto, y veía a los demás que yo lo hacía diferente, ¿verdad? Ajá. Entonces, y la ejecución la hacía diferente, que no me veía como que un pie para otro lado, sino que ordenadito, porque hay un espejo de toda la pared. Entonces, son 3 filas, y todos los ejercicios los haces como en ballet, ¿verdad? Que es lo más fácil en referencia, de que los ponen a hacer ejercicio frente al espejo. Uh-huh. En el esgrima es parecido, porque tenés que ver cómo estás ejecutando tus movimientos en un principio. Entonces, yo veía... El ballet con el esgrima, entonces, tienen similitudes. En eso nada más. Muy básicas, muy básicas, sí, digamos, pero digamos en la postura inicial, ¿verdad? Ok. Pero ese es otro tema. La cosa es de que así comenzó, y así fue. Comencé en esgrima. Está bien que cómo empezaste, porque, o sea, viste que sí podías rendir en el deporte, y era un deporte que te interesaba, porque ya venías como con ese, no legado, pero tú viste el ejemplo en tu familia, en tus hermanos y todo, pero en sí, para la gente que no está muy culta del tema, o sea, que no sabe mucho de qué es el esgrima en general, ¿cómo lo definirías vos? El deporte en sí, ¿qué es? Y 2 reglas básicas para entenderlo para principiantes. En sentido vago, así de manera general, la esgrima es la práctica deportiva entre 2 personas que tienen un arma, pero no un arma en sí, sino que una simbología de un florete, una espada que no tiene punta. Ajá. Pero que sí tiene toda la ejecución de ataque. Es un deporte de combate en su esencia, en lo que uno tiene que tocar sin ser tocado. Esa es la idea. Todos jugamos de piratas, todos jugamos en un momento juegan un palito en el colegio, en la escuela, en el pasaje, sí, de pegarle al otro y evitar que nos pegaran. Es interesante. ¿Y de dónde viene el esgrima? O sea, estuve leyendo que el deporte como tal nació en España. Pero viene también como de toda esta herencia histórica europea de los caballeros, que tenían que saber pelear y todo. Fíjate, incluso en Game of Thrones lo hemos visto. Como sí, buenísimo. Ajá. Ya va a salir la otra vez. Ojalá. Buenísimo. No sé, no he visto. Sí, yo creo que sí, pero Snow creo que viene. No. No viene la otra. No sé. Ya vamos a buscar. Ahí lo googleamos. Sí. Ya estamos divagando, No, la verdad es que eso es un podcast, hablar de cualquier cosa. Permíteme. Dale. Pues sí, como te decía, fíjate que hay teoría, ¿verdad? No te puedo decir que sea ciencia cierta, porque no soy historiador en esta rama, ni en ninguna otra. Pero te gusta leer. Sí, pero se supone que viene de Francia, en donde el principado peleaba, donde se vestían de blanco y tenían una daga en una mano, y en la otra tenían un sable o una espada o un florete, que es como las 3 armas. Pero ¿qué es tu arma? El florete es mi arma.
Entonces, y ahí sí era cortopunzante. Y la historia dice que jugaban con trajes blancos y de ahí viene el formalismo y la historia hasta el momento en donde el traje blanco es que el primero que sangraba es el que perdía. Entonces se daban duros prácticamente a dos manos, ¿vea? Uno tenía el arma larga y el otro arma corta. Y eran los duelos, ¿vea? Que se daban, ¿vea? Y los duelos ahí eran no por puntaje, sino que era, digamos, ya por algo más de honor, ego, sí. Cosas del principado, de la oligarquía en algún momento. Pero se remonta a Francia, según mis datos. Se remonta a Francia el inicio de la esgrima. Ok. Ajá. Sí, bueno, ese dato que te digo de España lo saqué de ChatGPT, ¿verdad? Porque pregunté ahí, hey, ¿de dónde viene? Me salió más fácil de estar leyendo tanto y me llegó. Sí. Y hablando de eso, mientras estaba investigando un poco más de tu carrera, o sea, somos amigos y todo, ¿verdad? Pero estaba investigando un poco más y dije, voy a ver si ChatGPT tiene algo de información de Carlos Seseña. Lo voy a leer y sí había información, ahí lo vamos a poner en el video. Dice, Carlos Seseña es un destacado esgrimista salvadoreño, especializado en la modalidad de florete. A lo largo de su carrera ha representado a El Salvador en diversas competencias internacionales, obteniendo resultados significativos. Y ahí va diciendo un poco más de lo que has logrado y un par de imágenes. Entonces, también te quería preguntar de eso, ¿verdad? No sé si sabías que estabas en la web de esa manera, si alguien te buscaba. Fíjate que no. me resulta, de verdad, me asombra porque no había tenido la curiosidad de okay. Sí, ahí se lo vamos a poner. Me alegra, la verdad. No sé. Qué bueno. Sí. Y bueno, contame, sé que estuviste en un par de mundiales de competencias en Rusia, Alemania, en Copas del Mundo también. Entonces, no sé si nos das un poquito de cómo te fue, cómo estuvo esa experiencia que en Rusia, por ejemplo, qué tan difícil fue competir ahí. Difícil, o sea, en mundiales llega top, vea. Ajá. Entonces estuve en 3 mundiales, gracias a Dios tuve la oportunidad de participar en 3 mundiales. En efecto, estuve en Kazán, que es la parte norte de Rusia, ya por el polo, ¿verdad? Entonces, donde antes había sido conquistados por los tártaros. Competían en hielo. No, menos mal que fui en verano, pero la gente andaba ahí así con escasa ropa, pero yo me moría de frío. Sí, pero estuve en Kazán en el 2014. En Moscú en el 2015, también en Rusia en un mundial, y el último que estuve fue en Alemania, Leipzig, no sé si así se pronuncia, pero fue en el 2017. Ok. Sí, difícil, ahí es otro nivel, son máquinas para mí esas personas. ¿Cuál fue el más bueno, el primero fue en Kazán, y ese, como era la primera vez, ¿sentís que fue el que más te costó o uno en el que sí fue más difícil, podríamos decir, o más con más competencia? Fíjate que sí, el de Kazán para mí fue, o sea, era otro mundo para mí, pues era la primera vez que yo participaba en un mundial. Solo había visto a los participantes a través de los videos de las competencias de super nivel, y para mí verlo es como ir a ver a Nadal, digamos, en su momento, Federer, que baja a un Grand Slam, ¿verdad? Entonces ahí se topa lo mejor de lo mejor. Entonces fue súper difícil. Para mí fue chocante ver el nivel y contrastante al nivel que yo tenía en ese momento. Entonces, ese para mí fue el más difícil. O sea, quedé al lado en un momento, pero también me lo tenía que creer. Sí, así correcto. Que, si estabas ahí tenías que... Y qué bueno, pero eso se llama debutar. Entonces, cuando un esgrimista llega a una competencia mundial, ¿eso es debutar o se debuta antes? Disculpa la ignorancia. No, sin ningún problema. Debutar, fíjate que es bien curioso, porque debutar en nuestro contexto, digamos, quizás en Centroamérica o en América Latina, debutar es tener tu primera competencia internacional. Okay. Y aquí en su momento, cuando vos debutabas o era tu primera competencia internacional, te hacían un bautizo. Entonces, se le cambian el nombre, pero eso es. El bautizo. Entonces, en el bautizo lo que hacen los que ya tienen experiencia, sacan a los que van a competir por primera vez de manera internacional y les hacen un bautizo. Y el bautizo implica en raparlos, quitarle la ceja, pintarle las uñas. Y ese el bautizo realmente es como atentatorio ante la integridad del atleta, ¿verdad? Pero
Era una cultura, yo creo que ya no se hace porque ya no lo he visto. Sentí Ya que no lo hacían vi. para que perdieras la pena a la hora de competir, o porque, Sí. bueno, si te rapaban la ceja o la cabeza, no era que lo iban a notar porque te pones no es, es máscara eso, ¿qué es? Ah, careta, máscara, Careta, hay ajá. distintas formas, pero... Sí, no, yo competí pelón. Ama, Sí, pelón. Pelón. rasurado, está bien. Todo, sí, rasurado y con las uñas pintadas. Lo bueno que era un color nude. Nude. Ah, no, nude. Ajá, era como suavecito. Ah, Ajá. sí, te veía guapo quizás, está bien. Mira, y en las en la Copa del Mundo en Monterrey estuve viendo también que estuviste en México. A mí me gusta Sí. México un montón. Ah, sí, Estuvo mejor que estar en Europa compitiendo ahí. Fíjate que quizás por mi desarrollo deportivo sí, porque ahí ya me les ponía el brinco. ¿Verdad? Entonces Ajá. ya los conocía, ya sabía, ya tenía una mejor capacidad deportiva, ya tenía experiencia. Porque fue en el 2023, creo yo, sí. 22 creo que lo vi 22, ahí. sí, Ajá. sí, 2022, que era para la preparación de los Juegos Centroamericanos que hubieron el año antepasado aquí. Entonces, en la preparación, sí, ya me los topé y realmente siento que los incomodé a los que participé. Y no me fue nada mal, de hecho. Entonces, Entonces, eso era un... Es que... era una Copa del Mundo. y el Mundial entonces es algo diferente en lo que estabas en... El mundial es, digamos, donde va todas las armas se reúnen, florete, espada y sable, que es lo que consta esgrima, en Ujú. todas sus modalidades, que es individual y por equipo, femenino y masculino. La Ok. Copa del Mundo es focalizada en el arma y se focaliza en el género. Entonces, en Monterrey en el 2022 fue Copa del Mundo de florete, masculino nada más, que es mi arma. Entonces, esa es la diferencia en general. Ok. Tenés que tener bastante... bueno, ya iba más confiado para el Mundial, ¿verdad? Eso habla bastante como la psicología del enfrentamiento que tenés que tener en el esgrima, porque no es un deporte grupal, sino que es un deporte uno a uno. Sí, Entonces, para mí es una batalla, para mí, o sea, yo sí. en el desarrollo de mi carrera deportiva, yo la iba transformando y mi perspectiva es como una batalla, ¿verdad? De darme duro con alguien y prácticamente es un arte marcial, no es un arte marcial, pero es un deporte de combate que significa que te vas a pelear. En su momento me dijiste que podría ser considerado hasta un arma blanca, o sea, estás capacitado para defenderte en caso pase algo, ¿verdad? Puede ser. Quizás por la reacción Ajá. digamos, veo una mano que viene con un cuchillo, o sea, esa es una Te quieren pregunta de asaltar, rigor que ¿verdad? siempre me hacen, ¿ve? Ajá. O me hacían, de que te puedes defender con un corvo, sí, con una kuma también, y no sé qué. Está bien. Entonces, no sé si estoy capacitado, pero quizás sí tendría algo de reacción para poder esquivar algunos golpes. Y estar en esta disciplina, ¿sentís que en tu carrera como abogado, o sea, sos abogado en leyes, así se dice, ¿no? Licenciado en leyes, Ah, sí, abogado de la República. abogado de la República. Entonces, la esgrima o el esgrima, ¿cómo? El esgrima. El esgrima se te dio esa táctica, digamos, para ordenarte tu mente y todo, o sea, la disciplina para poder estudiar también leyes como tal, para enfrentarte a los casos, no sé. Fíjate que lo que sí destaco de la práctica deportiva es la disciplina que te inculca, ¿ve? La constancia, porque hay días que uno no quiere entrenar, pero a nosotros se nos ha dicho que un día que no se quiere entrenar y se entrena vale por dos, en el sentido de que vale la pena, y eso si los trasladas a tu quehacer diario, porque yo no fui el mejor de los estudiantes, Ujú. y te soy sincero, en la primaria, en secundaria, en bachillerato aún no era el mejor, pero la práctica deportiva, ya en el esgrima, me inculcó mucho la disciplina. Ok. Y todavía. Sí, o sea que la disciplina te dio como esas ganas de hacer como una introspección en vos y decir, esto quizás no lo hago tan bien, pero lo puedo mejorar. Y no en el deporte, sino que en tu carrera, en la escuela, en la universidad. Ese Sí, análisis. sí, fíjate que es bueno tener esa, digamos, esa conciencia en el decir de que no quiero ir, pero debo ir, vea. Y al final tener focalizado qué es lo que quiere uno, vea. Yo creo que eso es lo que a mí me ayudó, o sea, ser constante porque yo quería culminar mi carrera deportiva, culminar mi carrera académica para posteriormente, cuando ya no esté atleta, poder vivir
quizás mejor como yo viví mi infancia. Ujú. Entonces, sí, eso me inculcó mucho, ¿ve? Y esa introspección que uno tiene, que quizás no es consciente de que uno, qué es lo que quiere en su vida, se va adentrando hasta determinar que sí, quiero ser profesional, quiero terminar, para tener mi título, ¿vea? Y trabajar de eso, y comer de eso. Sí, es que bueno, creo que todo joven que llega a la universidad o se decide estudiar algo, ese es el objetivo, ¿verdad? Graduarse, pero es difícil, hay mucha gente que pues deja el camino a medias o a lo mejor por razones de la vida no se puede, ¿verdad? Cada caso es diferente, Exacto. pero qué bueno que, bueno, también sucede de que hay jóvenes que, digamos, dicen, no, es que voy a ser futbolista, pero no voy a hacer nada más, o me voy a dedicar al deporte, pero nada más porque quiero hacer mi carrera. No debería ser así, sentimos que es necesario tener las dos cosas. No, en absoluto. En nuestro país, lastimosamente, no se puede vivir del deporte, ¿verdad? Hasta el momento, aunque hay, contemporáneamente hay acciones, digamos, de que están permitiendo de que el joven pueda llevar sus estudios y el deporte a la par. Sin embargo, no es para vivir del deporte, ¿verdad? Vos lograste una beca al momento de competir. O Sí, sea, fíjate que sí, ajá. logré una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, Ah, ok. para sacar un profesorado en educación física, y con especialidad en esgrima, porque estaban focalizados de que yo fuera entrenador posteriormente, ¿verdad? Entonces sí trabajé como entrenador y saqué una beca, tuve una beca, estudié en Estados Unidos, corto tiempo en el profesorado y ejercí como entrenador. Ah, ok. Ok. Y eso con eso del inconsciente que mencionabas, también me llamó la atención cuando hemos hablado de eso también, ¿verdad? De que uno tiene como hacer como conciencia interior para poder sobresalir y enfrentarse a uno mismo. La disciplina que te da el esgrima también habla de eso, pero háblame un poco más de ese tema que estábamos hablando sobre Carl Jung. Creo que has leído bastante de eso, ¿verdad? Entonces, Sí, es un tema bien interesante, la verdad. la verdad es que es un tema bien interesante. No considero que haya leído lo suficiente, pero creo que he leído un poco sobre la filosofía de Carl Jung, que es una psicología analítica, si no me Para equivoco. psicología, bueno, no somos No psicólogos, somos psicólogos, vea. nos van a corregir, pero ajá, Nos corrigen, por favor, en los comentarios, vea. por favor. Sí. Pero sí, una filosofía tal vez de que él aborda como el subconsciente que nosotros tenemos como personas, que es inherente, es decir, no es ajeno a nosotros como nuestra personalidad de forma oculta, y lo denomina como una sombra. Sí, un arquetipo, estaba leyendo que es, un arquetipo es la sombra, es esos miedos reprimidos, traumas, el inconsciente, todas esas cosas que nos limitan a tener una plenitud psicológica, ¿verdad? Sí, en efecto, él lo menciona como un arquetipo, que el arquetipo es como el simbolismo que le damos nosotros a ciertos patrones de la vida, digamos, que vienen en la cultura, en la literatura, en lo cinematográfico, digamos, como el bien, el mal, el camino del héroe, ¿verdad? Todo lo que tiene que pasar el héroe, cómo es la luz, qué es la luz, qué es el conocimiento, la oscuridad es la maldad. Y el héroe, ¿verdad? Podemos determinar que si lo ponemos en casos prácticos, el héroe, Harry Potter es el héroe y Voldemort es la sombra, ¿verdad? Que es como, o Darth Vader, o el sabio es Yoda en Star Wars, ¿verdad? Entonces son arquetipos que catalogamos como algo universal y lo definimos como algo simbólico, prácticamente. Y la sombra en este caso es el mal, entonces, o la parte oculta. Sí. Dentro de la personalidad humana, nuestra sombra es el subconsciente que nosotros no queremos proyectar. Sí, todas esas cosas que a lo mejor no queremos ver de nosotros, como que a veces dicen el elefante en la habitación, que es eso que ignoramos, que sabemos que está ahí, y muchas veces hay gente que ni siquiera está consciente que tienen ese, y a través de, bueno, conductas, otra gente que sí está consciente de este tema, lo ve en otra persona, ¿verdad? Entonces, estar en esa conciencia, bueno, Jung decía también, hay una frase que me gustó, que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Ajá. Ya lo habías escuchado, es como Sí, de las sí. más famosas de él, ¿verdad? Entonces, Sí, es bien importante que, bueno, él determina que son características
inherentes, ¿verdad? Como te repito, pero que nosotros no estamos conscientes de que las tenemos, ¿verdad? Es como la parte oculta de nosotros que muchas veces se ve reflejada en distintas cosas o distintos actuales de nuestra vida. Pero en efecto se puede manifestar de manera de proyección, que uno lo proyecta, que no le molestan actitudes de otra persona, pero quizás es uno mismo el que las posee. Sí, ¿verdad? correcto. Entonces, Ajá, o sea, me molesta esto de esta persona, pero tal vez no te analizaste vos antes y es que a vos te molesta porque vos lo tenés también. Sí. Pero no te das cuenta de eso por otro trauma quizás que tenés. Como lo estábamos platicando, lo platicamos en algún momento, ¿verdad? Que quizás estamos en una reunión familiar y alguien interrumpe abruptamente lo que uno está diciendo, y la otra persona realmente estalla y se enoja porque tiene poca capacidad para poder dilucidar, digamos, la opinión de alguien más, o que no está abierta a la opinión de alguien más, ¿verdad? Porque le molesta la opinión de la otra podría ser en el trabajo. Armando me está dando una indicación al grupo, pero se molesta que alguien opine otra idea diferente a la tuya, ¿verdad? Porque es como tu subconsciente que proyecta de que no te gusta perder el control, ¿no? O adaptarte a los cambios. Entonces es como un ejemplo de una sombra. Y todos tenemos obviamente una sombra, y me gustó cuando mencionaste lo de la cultura pop de Star Wars, Harry Potter y todo eso, porque bueno, incluso Carla me estaba diciendo de que, bueno, nos platicó algo similar, ¿verdad? Del héroe en el juego de Zelda. Link es el héroe, ya lo has jugado para 64, otro Nintendo. NES, me acuerdo que en NES, Link to the Past. Espectacular. Bueno, sí, buen juego. Pues hay una parte que es en el Templo del Agua que menciona, yo no lo he jugado, pero ya lo juego como 6 veces. Dice que en el Templo del Agua hay una parte donde Link se enfrenta a su propio yo, pero negro, digamos, o sea, no negro, sino que oscuro, ¿verdad? Dark. Y el objetivo de eso es prácticamente superarte a vos mismo, porque estás viéndote ahí en un espejo, pero tenés que superarte a vos mismo. Entonces, a veces también esto me trae a cuenta de que no hay que compararse con los demás, sino que compararse con uno mismo para ser mejor en el futuro. Así es, Carl Jung, él menciona en su literatura de que debe existir una armonización, ¿verdad? Primero para poder trascender como persona. Y es bien importante, porque la verdad es que nosotros en realidad proyectamos. O sea, ¿no has escuchado el dicho que dice: el que las hace las piensa? Ah, sí. Entonces sí, tiene sentido. Sí. Tiene sentido. Va por ahí. También tiene sentido el que dice que soñaste con algo, ¿verdad? Entonces son formas de proyección. Es que de hecho Jung aborda bastante los sueños, y también por eso la gente que empieza como a analizar a Jung, me imagino que alguien que estudie psicología o que se interese más en el tema, al principio puede no estar de acuerdo con esta idea, que al final, si lo analizas bien, él sí tiene como esta idea que dice que no toda la sombra es negativo, sino que también tiene partes positivas. Por ejemplo, te ayuda a explotar un lado creativo. Por ejemplo, pintores del surrealismo que me gusta bastante, por ejemplo, Salvador Dalí, pintaba cosas que soñaba, y por eso se ven todas locas, como un reloj derritiéndose o una cosa que soñó absurda. Entonces eso, si lo ves en retrospectiva y analizas tus sueños, creo que hay un método para analizar tus sueños, como que lo escribís. Y vas como por 30 días, entonces ya puedes interiorizar mejor, y que el sueño me está diciendo algo en realidad de mi vida, ¿verdad? Así es. Sí, Carl Jung mencionaba de que los autores anteriormente lo que hacían es que soñaban y proyectaban su sombra a través de la pintura. Y en efecto hay bastante pintura que es hasta un poco chocante verla, ¿verdad? Porque tocan temas ya de manera artística, pero que puede ser un tabú, algo perturbador a la vista. Que están los pintores brutalistas que pintan desmembramiento o cosas de verdad turbias, ¿verdad? En la religión. Entonces o ellos mismos se proyectaban de otra forma. Aquí hay una iglesia que tiene arte brutalista en El Salvador, está a la par de la casa de los jesuitas en la UCA. La capilla que está a la par, hay una serie de pinturas brutalistas del tiempo de los 80, de la guerra, de escenas
O sea, Sí. pintadas en blanco y negro, pero escenas de desmembramientos, muerte y todo eso. Pero es para recordar la memoria de lo que se vivió en el conflicto armado en El Salvador. Sí. Eh, O pero sea, sí, o sea, Jung, la sombra no solo contiene aspectos reprimidos por ser inaceptables, digamos, porque a veces no se habla de eso porque quizás alguien está, digamos, muy metido en un tema religioso, puede ser, o algo que desde pequeño te inculcaron que no tenés que hablar de ese tema, pero hablarlo es sano porque de esa manera te metes en tu mente y decís, no, o sea, lo voy a pensar, pero no es que yo sea esto, yo puedo analizar eso para no hacerlo. sí, fíjate que has tocado un tema bien importante porque nosotros a veces crecemos con patrones Ajá. y esos patrones de vida son, Jung lo menciona como sombras colectivas, ¿verdad? Que vienen de manera genética, generacional, en donde comienzan a abordar el comportamiento de tus papás, ¿verdad? Que a vos te criaron de una manera, en donde pueda tener características negativas de que no puedes hacer tal cosa porque es malo o digámoslo así, cosas machistas, ¿verdad? Entonces y uno crece, uno de hijo, crece con ese pensamiento o crece con, bueno, yo no recuerdo muy bien el término donde hablan de que alguien que tiene cierto comportamiento ya de mayores porque en su infancia sufrió algún tipo de actitudes de parte de sus padres, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante abordarlo, pero lo más importante es reconocerlo, y es lo que establece Carl Jung en sus textos, de que para lograr una individualización, menciona él, que es como el abordaje. Sí, la individualización es otro Sí, que arquetipo. él menciona que todos tenemos una sombra. Todos. Vos pensás en la tuya y yo pienso en la mía, y invito a todos los que nos están viendo a que piensen qué es lo que a ustedes realmente, todos lo sabemos, todos tenemos conciencia en algún momento de que nos afecta y que no. Pero que él dice que hay que conocerla. Primero, el primer paso es aceptarla. Por favor. Sin publicidad pagada. Sí, estamos bebiendo aquí en una horchata. No piensen. Yo creo que es Jamaica. Un break. Sí, es fresco de Jamaica. Que Es Jamaica que hoy la hacen en caja. Y le echó fresco en Nance. Va. Fíjate que ajá, es Jamaica, pero huele a Nance. Bueno, saludcita. Disculpa que te interrumpiera por esta razón, pero era necesario, ¿verdad? Sí, no hay problema. Ay, qué rico. Pues sí. Bien, No, bueno. eso que estás invitando a la gente a dejar en los comentarios sobre eso está bueno porque yo tenía una dinámica al final, pero mejor la voy a tirar ahorita. Dale. Piensen en una persona que les molesta mucho y hagan una lista de rasgos que te irritan de esa persona. Eso lo vi leyendo sobre el tema, ¿verdad? Y ahora pregúntense, ¿hay algo de eso en mí que no quiero admitir? Y pues, tal vez no lo van a poner en los comentarios, pero por lo menos pongan hola para que el algoritmo llegue a más personas, pero analicen ese ejercicio. Porque, bueno, creo que está en un libro que Jung dice que hagan eso, es un ejercicio mental. Sí, sí. Ajá. En efecto, vea, nada le quita lugar a la terapia de un terapeuta especializado en el tema del abordaje psicológico, vea, pero Jung establece algunos pasos para poder interiorizar con uno mismo y poderse autoexaminar, vea, qué es lo que uno hace, que tiene ese inconsciente que actúa a veces, vea, generalmente todos actuamos de alguna manera que desconocemos posteriormente, vea. Entonces, ¿qué? ¿Por qué dije eso y por qué actué de esa manera, vea? Y es donde nuestro subconsciente es el que actuó y eso es nuestra sombra. Okay. Entonces, es bien importante, ese ejercicio es muy bueno poder establecerlo. Fíjate que yo estaba también leyendo un poco más porque o sea, sos un atleta, ¿verdad? Profesional y todo. Yo dije, ¿cómo vamos a hablar de dos temas que en realidad podrías decir no tienen tanta relación, pero a la vez sí la tienen bastante? Porque un deporte, para llegar a ser un atleta y competir en otro país, que te dan una beca por eso, o sea, sí tenés que tener un poco de conciencia de lo que está mal y lo que no está bien para poder tener la disciplina. Y estaba leyendo también de Michael Jordan, que le pasó algo similar a lo tuyo. Y bien similar, te digo, porque dice que no lo aceptaron en el equipo de la secundaria, pero eso le sirvió o le alimentó su sed de grandeza. ¿Y quién es Michael Jordan ahora, verdad? O sea, uno de los que creo que cada quien no lo conoce, ¿verdad? Entonces, Kobe Bryant también dice que pasó por algo similar.
que dice que tuvo que tener un alter ego para poder canalizar lo que él, digamos, no aceptaba de su personalidad, y se llamó Black Mamba. El Black Mamba. Ajá, entonces en el deporte se han visto bastantes temas similares o sea, que Jung siempre ha estado... Jung lo que hizo fue analizar eso que en el inconsciente lo tenemos todos. Todos tenemos una sombra, pero qué bueno analizarlo en este podcast, ¿verdad? Sí, en efecto, 100%. Sí, fíjate que Ajá. es bien importante eso que has mencionado. Te digo por qué. Porque no necesariamente nuestro subconsciente, esa sombra sea mala, sino que Jung menciona, y no lo menciona como defecto, sino que como cualidades negativas, ¿vea? Sino que lo que hay que hacer primero es identificarlas, trabajarlas y aprovecharse de ellas. O sea, yo no te digo que sea malo tener ego, ¿vea? Porque el ego lo que te hace, te alimenta la capacidad de creerte grande. Ajá. O sea, sí puedes sentirte grande porque te motiva, te inspira a seguirte esforzando, pero hay que mantenerlo bajo control, ¿vea? Porque Sí, si correcto. es desmedido, realmente no te va a llevar a nada bueno, ¿vea? Sí, correcto. Entonces, parte de este estudio, que si lo podemos tener un trasfondo ya filosófico, es el dualismo que existe entre lo bueno y lo malo. O sea, no significa que lo malo es totalmente malo, sino que puedes sacarle provecho a esa cualidad negativa para poderla aprovechar a tu favor. Entonces eso es lo que toca Jung en sus estudios, en donde el primer paso de la individuación es identificarla y trabajarla. Y eso es bien importante, y creo que, no te voy a decir que sí, pero he tenido conciencia a raíz de estos estudios de poder interiorizar, tener ejercicio, vea que hay formas de poder identificar la sombra. De hecho, mencionaba así rapidito de que los mayas y todos esos antepasados ya, ellos mencionaban que el alcohol era una bebida espiritual porque se apoderaba a otro espíritu de tu cuerpo. Entonces era porque, y es cuando donde han dicho que ya los borrachos dicen la verdad. Entonces es parecido, entonces es el subconsciente. Entonces aprender a identificarlo no es fácil porque es una lucha. No, y también tenemos que tomar en cuenta de que no solo es, bueno, sí, Jung hablaba de la individualización, pero esa idea viene más de Freud. Sí. Pero él ya tomó la sombra, la llamó sombra a ese arquetipo, y luego lo expandió y dijo, hay un inconsciente colectivo. De eso creo que no habló Freud, pero él sí expandió la idea. Que eso me abre otra pregunta que dentro de vos que has estado, porque al final no sos sociólogo, pero sí te das cuenta bastante de la sociedad como tal por las leyes, ¿verdad? Porque tenés que estar informado de cómo se rige una ley y a qué grupo social afecta y todo eso. Entonces, la sombra como tal en la sociedad, ¿cómo sentís que se relaciona, o en la ley? Mira, la normativa bueno, una ley lo que hace es reglar, vea, una conducta. Y años anteriores y de conocimiento colectivo sabemos de cómo actuó la Alemania. Ajá. Solo no vayas a mencionar el nombre porque eso sí Okay. lo banea YouTube. Sí, Pero entonces, ya sé de qué estás hablando. Ajá, entonces ese es un inconsciente colectivo en donde se formulaban algunos tipos de normativa y se sugestionaba de una forma de pensamiento para actuar de manera colectiva frente a otro, vea. Y por otro lado también tenemos a la Inglaterra, que tenía un orador espectacular que era Churchill, vea, que también era, y él era un orador que podía convencer y que hizo campeones, y que hizo no campeones sino que victoriosos a Inglaterra sobre la Alemania. Pero él como persona, sí, está en la historia de que él tenía una niña y que la dejó a morir de hambre, dadas las circunstancias. No quiero ahondar sobre eso, ¿verdad? Pero son sombras colectivas, le llama así Jung, donde se implementan pensamientos particulares sobre colectividades. es que también, bueno, sí, o sea, pero que yo siento que la dualidad que mencionabas también, o sea, no difiero de lo que te estoy diciendo, sino que la dualidad también va a depender mucho del contexto en el que vivas, el presente que estás viviendo, o sea, dónde nazcas y el momento de la historia. Hablabas de los mayas, que en ese entonces quizás era aceptable darle una bebida alcohólica a un joven de 10 años.
o un niño de 10 años y no está bien, ¿verdad? Pero en el contexto histórico de ahí sí lo estaba. Entonces la dualidad y lo que está bien y lo que está mal cambia. Entonces el consciente colectivo tiene que estar, o sea, uno tiene que ser consciente del presente. Lo que pasó en la historia, sí pasó en la historia, pero lo que sucede es que la gente se olvida de lo que pasó en la historia, y si te olvidas de la historia, ya tu consciente colectivo ya se vuelve una basura o nulo o empezás de cero. Sí, suele pasar, pero es bien interesante realmente esto del inconsciente colectivo, porque no solo se da de esta vida del ámbito, digamos, normativo, sino que se da cultural, ¿verdad? No quiero especificar, pero hay religiones y todo eso que se van tocando, ¿verdad? Ese tipo de temas. Bueno, hemos hablado del crecimiento personal, bueno, no hemos hablado tanto de tu faceta como abogado como tal. Vos sentís, y podemos combinar un poco el tema de la sombra, pero ¿te ha tocado ver algún caso en específico donde has analizado esto? O no verlo vos, pero que lo has leído durante la carrera y dijiste, aquí cero autoanálisis de este joven o persona. So, fíjate que afortunadamente no ejerzo en algo que tenga que ver con ese tipo, sí, con lo criminal. Bueno, no afortunadamente, mi vocación va por otra rama del derecho. Ajá. Pero cuando estaba en las prácticas ¿Tu maestría en qué era, me dijiste? Maestría en dirección en la gestión pública. Ok. Ajá. Sí, pero cuando estaba yendo a los tribunales a ver casos de homicidio o de no recuerdo, el de terrorismo, es bastante serio. O sea, realmente con solo estar en la misma sala con esas personas que sabes y están describiendo la barbarie que le hicieron a alguien más solo por no dar una cierta cantidad de dinero, o sea, de verdad es que es inconcebible como alguien que lo tenés así enfrente. O sea, yo estaba a 3 sillas de esa persona que había desmembrado, no sé, infinidad de partes a otra, solo por no dar una cuota. Entonces, entender o tratar de entender ese tipo de actitudes o de comportamientos es bien difícil. ¿Qué lo llevó a eso? A mí me costaría mucho, o sea, nunca de hecho pensé estudiar leyes o algo similar porque mi papá es abogado, ¿verdad? Entonces él, bueno, de hecho él me dijo, mejor no estudies esto, hijo. Nunca le dije que quería, ¿verdad? Pero no te digo que, solo te digo que quizás no tenía madera para llegar a analizar todo eso, porque si no concebiría yo tener una charla con una persona que haya hecho algo como eso. Hay que tener, como decimos en El Salvador, huevos para poder enfrentarse a algo como eso. Quizás lo más que yo feo, digamos, que vi en mi carrera es que me tocaba ir a los hospitales nacionales a hacer prácticas. Y sí, los hospitales nacionales, bueno, estuve en la maternidad, el que demolieron. Lo yuca era ahí que, o sea, trataban súper mal a las chicas que iban a parir, ¿verdad? Y así, un trato bien feo. Y dije, que al final no me gusta esto para mí. O sea, quizás me equivoqué de carrera, quizás no, hay otro rubro, no lo sé. Pero no me gustó, o sea, ver ese trato inhumano, ¿verdad? Que sí, debe ser difícil. En la colectividad. Bueno, hablamos de crecimiento personal y todo eso. No sé, ya vamos casi terminando el podcast. No sé si te gustaría tocar algún tema más ahí. No, y nada más invitarlos a que tengan ese ejercicio introspectivo, ¿verdad? Sí. Si pueden ahondar un poco o indagar en esta filosofía o este estudio cognitivo de Jung. Sí, es bien interesante. Yo creo que a todos nos beneficiaría si tuviéramos un poco de conciencia de nuestra inconsciencia. Sí, entonces, definitivamente. sí, para poder tener algo de razonamiento de qué somos o qué es lo que estamos haciendo de manera inconsciente. Fíjate para que abordarlo. ¿Vos recordás algún libro así, el título de Carl Jung, que te gustó o algo así? Está el libro rojo, está el símbolo, no me acuerdo cómo se llama. El hombre y sus símbolos. El hombre y sus símbolos. No lo leí todo, pero lo empecé a leer y después vi un resumen, ¿verdad? Para prepararme un poco, pero está bien interesante porque fue el último libro que escribió Jung con sus allegados, que creo que era su esposa, no me acuerdo quién más, como con 4 personas, ¿verdad? 4 pensadores, y ya antes de morirse fue el último libro y el hombre y sus símbolos habla desde la historia, desde que los mayas, incluso antes de los arquetipos, cómo ellos pensaban y cómo todo eso colectivamente hasta el día de hoy ha venido arrastrándose para lo que somos ahora como humanidad. Fíjate que hay un libro bien chivo que se llama El Camino del Héroe, que tiene relación con de los símbolos de Carl Jung,
porque ese libro, no recuerdo el autor, que habla de todas las características que tienen todos los héroes, desde la mitología griega, la romana, vienen tocando el tema de los mayas, los incas, y todas las características que tienen los héroes de ese momento. Entonces el camino del héroe, que salen desde el seno de su tierra, donde llegan a la perdición, el sabio, la madre, la protectora, el camino de redención, pero tocan el arquetipo de la sombra, donde se encuentra con su alter ego, que tiene que vencer, vea. Siempre Entonces, es necesario la sombra como tal. Buen tema. sí, es que Siento que hemos desarrollado este día. es que Ha bueno, estado porque te permite un crecimiento cognitivo, creo yo, personal. personal, sí. Entonces te hace reflexionar, que es la verdad es que es la invitación para que todos reflexionemos sobre nuestro comportamiento y nos haga una mejor persona. Correcto. Bueno, entonces Carlitos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sin duda esta conversación ha sido de muchísimo aprendizaje, reflexión. ¿Cómo no? Exploramos la sombra, la dualidad humana, la importancia de reconocer nuestras partes ocultas, crecer como persona. Así que antes de irnos, hagan la tarea ahí, no sé si lo van a poner en los comentarios o solo nos dejan su comentario si les gustó, si quieren ver más contenido así. Vamos a seguir trayendo personalidades como Carlitos Ceseña. Y suscríbanse al canal, denle like, pásenlo si les gustó la plática y pues eso. Gracias por sintonizar el tercer capítulo de Surreal y hasta pronto. Hasta pronto. Aplausos. Va. ¿Cómo estuvo? Súper chivo, como que si lo hubieran hecho un montón de veces. De verdad. Súper natural. Y casi ni hablamos de esta. Medio estuvimos platicando ahora ya, pero no me acuerdo.